Brandon Walker era la envidia de todos. A sus 38 años, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de un emporio financiero con inversiones en bienes raíces, tecnología y empresas emergentes. Vivía rodeado de lujos, tenía la admiración del mundo de los negocios y estaba casado con Victoria Sinclair, una mujer hermosa y sofisticada que pertenecía a una de las familias más influyentes de Los Ángeles. Pero lo que nadie sabía era que su matrimonio era un pacto vacío. Detrás de la imagen de la pareja perfecta, todo se había reducido a acuerdos, apariencias y conveniencia. Victoria no era su alma gemela. Nunca lo fue. Y, sin embargo, Brandon había dejado a alguien atrás por ella. 7 años atrás, había abandonado a Rachel Evans, la mujer que lo había amado sin condiciones, que nunca había querido su dinero ni su estatus, sino al hombre detrás de la corbata y los tratos millonarios. La dejó para casarse con la mujer correcta, aquella que encajaba en su mundo, la que le garantizaba estabilidad y proyección. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que Rachel era un amor de juventud, una distracción que no tenía cabida en la vida que estaba construyendo. Pero una noche, al salir de un exclusivo restaurante en Los Ángeles, el destino le demostró que el pasado nunca muere. Porque allí, en medio de la acera mojada por la lluvia, vio algo que lo dejó sin aliento. 2 niños, idénticos a él, y tomados de la mano de la única mujer a la que jamás había olvidado. Brandon apenas pudo reaccionar. Su cuerpo se congeló, su respiración se volvió errática y su corazón comenzó a latir de una forma que no experimentaba desde hacía años. Rachel. Era ella. Después de 7 años sin verla, sin saber nada de ella, estaba allí, cruzando la calle con 2 niños de aproximadamente 6 años, idénticos entre sí. Sus cabellos oscuros y sus ojos azul profundo eran una copia exacta de los suyos. No podía ser una coincidencia. La lógica le gritaba que era imposible, pero su instinto le decía lo contrario. Sintió su mundo tambalearse. Rachel no se había dado cuenta de su presencia. Estaba demasiado enfocada en los niños, asegurándose de que no soltasen sus manos mientras los guiaba hacia una pequeña cafetería en la esquina. Brandon, sin poder detenerse, la siguió. No pensaba, solo actuaba, como si una fuerza invisible lo arrastrara tras ellos. Al entrar, sus ojos no se apartaron de Rachel. Su cabello, antes largo, ahora estaba más corto, y aunque su rostro seguía siendo hermoso, había algo diferente en ella. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora parecían más serios, más maduros. Pero lo que más le afectó fue la forma en que miraba a los niños. Con amor, con devoción, con la ternura de una madre. Y él lo supo. Eran suyos. Dios, eran suyos. La rabia y la confusión lo golpearon al mismo tiempo. ¿Por qué Rachel nunca le dijo? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? ¿Por qué le ocultó que tenía hijos? El sonido de su propia voz escapó de sus labios antes de poder detenerse. ¿Son míos? Rachel se puso rígida al escucharlo. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de pánico al encontrarse con los de él. Por un momento, todo el ruido del café desapareció. Los murmullos de los clientes, el sonido del café siendo servido, las risas a lo lejos, nada existía más allá de la mirada intensa de Brandon. Rachel entreabrió los labios, pero no pudo pronunciar palabra. Lo último que había esperado esa noche era encontrarse con él. Pero antes de que pudiera responder, una voz masculina interrumpió el momento. ¿Todo bien, amor? Brandon sintió un golpe en el pecho al ver a un hombre alto y de porte elegante acercarse a Rachel y colocarle una mano en la espalda, en un gesto de posesión. Su estómago se revolvió. Ella tenía a alguien más. El hombre miró a Brandon con ojos calculadores. ¿Quién es él?, preguntó. Rachel tragó saliva antes de murmurar. Brandon, él es Ethan. Brandon sintió un ardor recorrer su pecho. Ethan. El hombre que ahora estaba en la vida de Rachel. El hombre que, al parecer, había ocupado el lugar que le pertenecía a él. Esa noche, Rachel no pudo seguir ocultando la verdad. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ello, pero jamás imaginó que sería de esta manera, tan abrupta, con Brandon mirándola con esos ojos que aún podían atravesar cada una de sus barreras. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, un puente entre el pasado y el presente que se sentía a punto de colapsar. Se sentaron en un parque cercano, lejos de los niños, lejos de Ethan. Rachel no podía evitar sentir cómo el peso de los recuerdos la aplastaba.
Miró a Brandon con cautela, temerosa de que la verdad terminara de destrozarlos a ambos. «Necesitas saber lo que realmente pasó», susurró, su voz temblando levemente. Brandon no dijo nada, solo asintió, con el rostro endurecido por una mezcla de confusión y furia contenida. Rachel respiró hondo antes de comenzar. Después de que él la dejó, descubrió que estaba embarazada. Al principio, dudó en decírselo. Brandon ya había tomado su decisión al elegir a Victoria, y Rachel no quería ser una carga. Pero finalmente, decidió enfrentarlo. No por ella, sino por los hijos que crecían en su interior. Merecían conocer a su padre. Merecían saber la verdad. Pero cuando fue a buscarlo, fue interceptada por Victoria. Rachel recordó ese día como si hubiera sucedido ayer. Victoria la citó en un lujoso café, con su actitud altiva y una frialdad que le heló la sangre. Se veía triunfante, como alguien que había logrado exactamente lo que quería. «Brandon no quiere verte», dijo Victoria, deslizando un sobre la mesa. Rachel lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra de Brandon. En ella, decía que su relación había sido un error, que su futuro estaba con Victoria, y que quería que Rachel desapareciera de su vida. Cada palabra fue como un puñal directo al corazón. Rachel sintió su mundo derrumbarse en un instante. El hombre al que amaba, el padre de sus hijos, no quería saber nada de ellos. No quería saber nada de ella. Victoria la miró fijamente, con una media sonrisa de satisfacción. «No vuelvas a buscarlo. No quiere verte nunca más». Rachel se marchó de la ciudad con el alma hecha pedazos. Se refugió en un pequeño pueblo, lejos del brillo y el poder de los ángeles. Pasó su embarazo en soledad, sin nadie con quien compartir sus miedos y sus esperanzas. Pero lo peor estaba por venir. El día del parto, mientras luchaba entre la vida y la muerte en la mesa de operaciones, los médicos le dieron la noticia más devastadora de todas: sus bebés no habían sobrevivido. Rachel no tuvo fuerzas para cuestionar nada. Sumida en la depresión, aceptó la tragedia como un castigo del destino. Durante años, vivió con el dolor y la culpa, preguntándose si su amor por Brandon había sido una ilusión destinada al fracaso. Pero todo fue una mentira. 3 años después, una enfermera del hospital se contactó con ella en secreto. Le confesó que sus hijos nunca murieron. Victoria había sobornado al médico para que mintiera y los gemelos fueron entregados en adopción a una familia desconocida. Rachel sintió un nuevo fuego arder dentro de ella. Pasó años en una batalla legal para recuperar a sus hijos, enfrentándose a un sistema corrupto que parecía determinado a separarla de ellos para siempre. Pero nunca se rindió. Cuando finalmente los tuvo de vuelta, prometió que nadie volvería a arrebatárselos. Para entonces, Brandon ya estaba casado con Victoria. Rachel creyó que él siempre había sabido la verdad y que simplemente había elegido ignorarla. Cuando terminó de contarle todo, miró a Brandon con cautela. Estaba inmóvil, con la mandíbula apretada, los ojos oscuros como tormentas. Rachel podía sentir su respiración pesada, la furia contenida vibrando en su piel. Brandon cerró los ojos, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Durante años, había vivido una mentira. Había creído que Rachel lo había abandonado cuando, en realidad, fue Victoria quien se encargó de destrozar sus vidas. Su propia esposa le había robado a sus hijos. Había destruido el único amor real que él había tenido. Y lo peor era que Rachel lo odiaba por algo que nunca hizo. Brandon sintió una rabia indescriptible quemándole las entrañas. Juró que no iba a dejar las cosas así. Brandon no perdió tiempo. Al día siguiente, contrató a los mejores abogados del país. No solo para divorciarse de Victoria, sino para asegurarse de que nunca volviera a interferir en su vida. También presentó una demanda para obtener la custodia compartida de los gemelos. Quería ser parte de sus vidas, recuperar el tiempo perdido, demostrarles que su padre nunca los abandonó. Pero Victoria no se quedó de brazos cruzados. Ella aún tenía poder, dinero y conexiones. Filtró historias falsas a la prensa, asegurando que Rachel era inestable, que Brandon la estaba utilizando como una simple distracción. Intentó manipularlo con amenazas legales, con mentiras. Pero él ya no tenía miedo. Después de meses de batallas legales, la justicia finalmente estuvo de su lado. Brandon logró recuperar a sus hijos. Y, lo más importante, Rachel finalmente comprendió la verdad. Él nunca la había abandonado. Que siempre la había amado. Pero aún quedaba una última batalla que pelear. Ethan,
Él había estado con Rachel en los momentos más oscuros. La había apoyado. Había sido la figura paterna para los niños cuando Brandon no estaba. Era parte de sus vidas. Pero Brandon no estaba dispuesto a perder a Rachel de nuevo. El amor entre ellos aún existía. Solo tenían que aceptarlo. Un año después, la vida de Brandon había cambiado completamente. Ya no era el empresario frío y calculador que solo vivía para los negocios. Ahora, su prioridad era su familia. Estaba en el jardín de su casa, viendo a Lucas y Daniel correr y jugar con una alegría desbordante. Rachel se acercó lentamente, con una sonrisa suave en el rostro. «Nunca pensé que estaríamos aquí otra vez», susurró. Brandon tomó su mano y la apretó con suavidad. «Siempre estuvimos destinados a esto». Rachel exhaló y apoyó la cabeza en su pecho. Brandon la abrazó, cerrando los ojos con satisfacción. Esta vez, no iba a perderla. Esta vez, el destino estaba de su lado. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.